Bienvenidos al estudio del primer libro de Samuel. El día de hoy estudiaremos el capítulo 22. David pudo escapar de Saúl y de los filisteos. Lo hizo a través de mentiras muy ingeniosas. Sin embargo, cada solución no fue duradera. Por eso tenía que moverse de un lugar a otro. David comenzó confiando en sí mismo, en su capacidad. Sin embargo, al final vimos que comenzó a confiar en Dios. Pero esa confianza aún es muy débil y Dios la irá fortaleciendo. Lo va a hacer a través de pruebas, dificultades. David va a ser perseguido por Saúl y lo vamos a ver en este capítulo. El bosquejo de hoy es el siguiente. Primera parte, David en Adulam, versículos 1 y 2. David en Moab, versículos 3 y 5. Saúl en Gabá, versículos 6 y 10. Saúl en Nob, versículos 11 al 23. Iniciemos con una oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para ser escudriñados por ella, para conocer tus consejos, para conocer el mensaje que tienes para nuestra vida, Señor, a fin de que seamos obreros preparados para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parte 1. David en Adulam. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bien, David no podía ir a su casa, tampoco podía ir al palacio, tampoco podía ir con Samuel, ya había estado con Samuel, tampoco podía ir con Jonathan, se habían despedido en la piedra de Esel, tampoco podía ir a la casa de Jehová, pues de ahí venía y el sacerdote le había dado los panes, pero tampoco podía ir con los filisteos, ya que vimos en el capítulo pasado que estuvo en Gat y tuvo que huir de ahí. Así que David no tiene a dónde ir. Por lo tanto, se refugia en una cueva, y es que el versículo nos dice que fue a la cueva de Adulam, y la palabra Adulam es la palabra refugio. Significa refugio, pero la cueva sería un refugio para David. La verdad es que no. David tenía que confiar que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. David tenía que aprender esa lección. De hecho, vamos a leer dos salmos. Vamos a iniciar con el Salmo 142. Más adelante veremos el siguiente salmo que escribe David precisamente en esta cueva. Salmo 142, viene ahí una pequeña descripción. Petición de ayuda en medio de la prueba. Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Esta palabra másquil significa un himno de instrucción, algo que el pueblo de Israel utilizaba para enseñar a la siguiente generación. Era un canto, y de esta manera se enseñaba a la siguiente generación algún atributo de Dios. En esta ocasión vamos a aprender que es Dios nuestra esperanza, Dios es nuestro refugio. Versículos 4 al 6, Salmo 142. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no tengo Adulam, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Esta es la oración de David. Está buscando esperanza, está buscando fortaleza, pero le pide a Dios que escuche su clamor. Y su clamor es escuchado por Dios y es respondido. Y hay dos respuestas. En primer lugar, la familia de David fue a él. Vemos que su familia, en anteriores capítulos vimos que su familia, sus hermanos específicamente, no creían en él, o le decían, ¿qué haces aquí? ¿Recuerdas cuando vimos la historia contra Goliat? ¿Qué haces aquí? Pero David ahora está en un problema, está en una situación muy difícil, y su familia va y le apoya. Este es un regalo hermoso que Dios le ha dado. De hecho, en el Salmo 133, versículo 1,
escribe: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué mejor regalo que la familia. En segundo lugar, Dios llamó a un grupo de personas, a un grupo muy improbable que se uniera a David cuando estaba junto a Saúl. Pero ahora que está solo, estos hombres lo buscan. Y son hombres que Dios ha escogido. Son hombres que están afligidos, que tienen problemas, sus vidas no son sencillas, ni tanto individual como colectivamente. Sin embargo, Dios los llama y los reúne con David. Vamos a ver el siguiente salmo que David escribe, es el Salmo 57. Salmo 57, vamos a leer los primeros 3 versículos. En casa puedes leer completos estos salmos, es el 142 y el Salmo 57. Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Bien, al músico principal se le da una instrucción de utilizar la música de la canción No destruyas. No sabemos cuál es, pero sabemos que la melodía pertenece a esta canción. Y David utiliza esta canción y le pone otra letra. De hecho, Mictam, la palabra Mictam de David, es una palabra que significa poema o himno. Es un poema que escribió cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Entonces, recordemos, el primero fue un másquil, es una instrucción, y este es un mictam, que es un himno o poema. Versículos 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. David y sus 400 hombres que le siguen no pueden permanecer ocultos en la cueva. Así que David lleva a toda su gente a Moab. Parte 2, David en Moab, versículos 3 al 5. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. David llevó a sus padres a la tierra de Moab. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que la abuela de David era Ruth. Y Ruth, estudiamos en ese libro, que era moabita. También otra razón por la cual los llevó a esta tierra es porque quería que sus padres estuvieran a salvo de cualquier batalla que él pudiera enfrentar. Y vemos que esa es la solicitud que le hace el rey de Moab. También leemos el apoyo que gozaba David de los profetas. El trato de Saúl con los profetas, por ejemplo con Samuel, era casi siempre negativo o nulo. ¿Por qué? Porque Saúl resistía la palabra, no obedecía y hacía lo que él quería. Sin embargo, vemos aquí a David que recibe la palabra de Dios y obedece. El profeta le aconsejó que saliera de su lugar fuerte, y este lugar fuerte es Moab, y que regresara al lugar fuerte pero de Saúl, que era Judá. Esto probablemente a David no le agradó o no le gustó esta indicación. Sin embargo, David tenía que aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas, en medio del peligro y no lejos del peligro. Y esa es una lección muy importante para nosotros. Vamos a aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, no lejos de ellos. No es en la paz y en la tranquilidad, es en el dolor, en el sufrimiento, donde David va a encontrar a Dios. Que Dios va a ser su esperanza, va a ser su consuelo, va a ser su fortaleza. No solo para él, sino también para estos 400 hombres. Cuando solo David escapaba de Saúl, pues era muy fácil esconderse. Vimos que incluso se fue a la cueva y ahí nadie lo encontró. Sin embargo, permanecer oculto por un largo periodo con 400 hombres es bastante difícil. De hecho, se tuvo que refugiar en un bosque. Y cuando David regresó a Judea, la red de espionaje de Saúl lo descubrió rápidamente. Saúl y sus hombres, versículos 6 al 10. Parte 3,
Saúl y sus hombres, versículos 6 al 10. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra el oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Bien, Saúl apeló a lo peor de los hombres, a la vanidad, a la ambición, al deseo de tener más. Les pregunta que si el hijo de Isaí, ya no lo menciona David, sino el hijo de Isaí, un hombre de la tribu de Judá, va a favorecer a la tribu de Benjamín con riquezas y promociones, así como Saúl lo había hecho. Y es que Saúl era de la tribu de Benjamín, y claro, a miembros de su tribu los hizo jefes de millares y centenares. Y les pregunta: ¿saben que David es hijo de Isaí, de la tribu de Judá? Ahora es otra tribu. ¿Creen que él los va a beneficiar como yo los he beneficiado? Es esta la cuestión que plantea Saúl. Y es que después hace otra serie de declaraciones en el cual vemos que en el mundo de Saúl todo giraba alrededor de él. Lo que yo les he dado, y después dice: lo que mi hijo me ha hecho, ustedes me van a hacer lo que mi hijo me ha hecho, que ha hecho alianza con David y que está a favor de aquel que me acecha. Todo gira alrededor de Saúl y todo cree que apunta hacia él y que él solo da cosas buenas. De esta manera dirige a sus hombres, por medio de la culpa y la acusación, y también de una recompensa. No sabemos si honesta o no, pero vemos que él les da una recompensa. Y nos encontramos de nuevo a Doeg, el principal de los siervos de Saúl. Y a este hombre lo vimos en el capítulo anterior, en el versículo 7, cuando David llegó al tabernáculo de Jehová. Y él estaba ahí detenido por algún motivo, no se nos menciona, pero estaba ahí detenido y vio a David. Y vio cuando el sacerdote entró y le dio provisiones y la espada de Goliat, que es lo que menciona. De esta manera Doeg implicó al sacerdote Ahimelech como un cómplice de David. Entonces Saúl se dirige hacia Nob, a esta ciudad de sacerdotes. Parte 4. Saúl y los sacerdotes de Nob. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos los siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de ese asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que oía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho,
bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitof, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo habría de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscara mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Bien, Ahimelech es llamado ante la presencia de Saúl y con toda honestidad, con una conciencia limpia, le responde. Saúl sigue centrado en sí mismo. ¿Vieron la pregunta que le hizo? ¿Has conspirado tú y el hijo de Isaí? Acusó de conspiración a Ahimelech, al sacerdote. Pero Ahimelech dijo exactamente la verdad, porque cuando David llegó al tabernáculo de Jehová, Ahimelech lo interrogó y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y David en esa ocasión no dijo la verdad, le mintió al sacerdote y puso a Ahimelech en una situación bastante vulnerable. Ahimelech estaba tan inconsciente del odio de Saúl que sentía hacia David, que alabó a David frente al celoso rey. ¿Por qué? Porque David respondió: yo tengo un asunto muy importante al rey y no se lo voy a decir a nadie, solo dame provisiones. ¿Y tienes armas? Sí. ¿Qué arma tienes? La espada de Goliat. Ninguna como esa. Dámela. ¿Recuerdas más o menos ese era algo? El capítulo pasado lo estudiamos. Ahimelech tiene en mente que David está siguiendo las órdenes de Saúl y que él ha sido enviado con una misión muy puntual, muy especial e incluso secreta, y por eso dice: yo no sé nada del asunto. Pero todo eso era mentira, porque David estaba huyendo de Saúl. Esto nos dice y nos revela, más bien nos revela el problema de mentir, y que incluso puede dañar a otros. Saúl pide que maten a toda la ciudad, a hombres, niños, mujeres, a los de pecho, vacas, bueyes, todo ganado y mujeres. Se te hace... ¿recuerdas esta instrucción cuando dice matar a todo hombre, mujer, hasta los de pecho? Es la instrucción que Dios le había dado para destruir a Amalek. Y en esa ocasión Saúl no obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo: destruye a todos, Saúl no lo hizo. Cuando Dios le dijo: haz lo que yo te ordeno, Saúl no lo hizo al pie de la letra. En esta ocasión, actuando por sus propios intereses, mata a todos. Mata a todos. Obviamente sus oficiales se rehusaron porque sabían que eran sacerdotes, pero Doeg, que era edomita, es decir, que no era de ninguna de las 12 tribus, es descendiente de Saúl. Esos son los descendientes. Edom es la descendencia de Saúl, pues ellos no tenían temor de Jehová, lo vemos en este hombre Doeg, ni de los sacerdotes, y mató a todos ellos. Solo escapó uno, Abiatar, hijo de Ahimelech. Esto es uno de los peores actos en la vida de Saúl. Su malicia era implacable y su furia era cruel. Y no hay ningún motivo de justicia o político que justifique semejante barbaridad. Fue una sentencia sangrienta, injustamente pronunciada, así como apresuradamente su ejecución. Sin ninguna pausa, sin ninguna reflexión, sin remordimiento ni arrepentimiento, vemos el peor acto que Saúl llegó a realizar. Los siervos de Saúl temieron más a Dios. Sin embargo, Doeg, que no era temeroso de Dios ni de los sacerdotes, hizo el trabajo sucio de Saúl. Saúl dio una sentencia a Ahimelech. Y ahora quiero enfocarme porque él dice: a la casa de tu padre. ¿Quién era la casa del padre del sacerdote Ahimelech? En primer lugar, estamos hablando de una familia sacerdotal. Versículo 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitof, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Vemos que todos son sacerdotes. El hermano del sacerdote Ahimelech es Ahías,
que ya lo habíamos visto, 1 Samuel 14:3. Y Ahías, hijo de Ahitof, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. A ver, un momento. Ahías es hijo de Ahitof. Y Ahitof tiene otro hijo, que es Ahimelech. Entonces tenemos aquí una primera genealogía muy corta que quiero enfatizar. Ahimelech y Ahías son hermanos y su padre es Ahitof. Ahitof es hermano de Icabod. Entonces Ahitof e Icabod son hermanos, de quienes tienen como padre a Fines, y Fines es hijo de Elí, sacerdote en Silo. Entonces estamos hablando de la descendencia de Elí, del sacerdote Elí, el que estudiamos en los primeros capítulos de este primer libro de Samuel. Y vimos que en el capítulo 2, un profeta enviado por Dios había emitido un juicio para su casa. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 al 33. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Está hablándole a Elí. Y le dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios? ¿Y por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Es decir, honrar es obedecer, adorar e incluso prestar atención. Versículo 30. Por lo tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Así que vemos esta sentencia que Dios había hecho a la casa de Elí, y vemos que aquí toda la descendencia de Elí murió. Hay que recordar que Aarón tenía 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño, y de entonces quedaban Eleazar y Tamar, los otros hijos de Aarón. De Eleazar, Dios también le va a prometer la descendencia sacerdotal, y vimos en el capítulo 2 y 3, si no mal recuerdo, que Elí es descendiente de Itamar. Entonces Dios va a cortar la línea de Itamar y se va a quedar solo con la línea del hijo de Aarón, Eleazar. Esto es muy importante porque vemos que uno de los hijos de Ahimelech, que se llamaba Abiatar, escapó. Y escapa con David. David, obviamente, cuando escucha las noticias se siente responsable de las muertes de los sacerdotes, pero Abiatar es el último descendiente del sacerdote Elí, quien va a estar bajo el cuidado de David. Pero una vez que David muera, se cumplirá el juicio de Dios. Y de hecho lo vamos a estudiar cuando lleguemos al primer libro de Reyes. Claramente hay un versículo que dice lo que le va a pasar a Abiatar, y concluye: esto es por lo que Dios había dicho sobre la casa de Elí. Pero lo vamos a ver. Y Dios va a sustituir a Abiatar por otro sacerdote de la descendencia de Eleazar, hijo de Aarón, que va a estar delante de Dios como sacerdote, y bueno, va a estar al lado del rey Salomón, para que se den una idea. Vamos a seguir esta historia, así que no se pierdan estos estudios versículo a versículo. Así que termino. David en Adulam. ¿Qué tipo de personas llegaron con David? Afligidos, quebrados, insatisfechos. Y justamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 nos dice: ¿acaso Dios no ha escogido a lo menospreciado, a lo débil, a lo necio? Bien, pues los afligidos, los quebrantados, los insatisfechos es a quien Dios quiere ayudar. De hecho, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el tipo de personas que vienen a Cristo. Si tú estás así, afligido, cansado, quebrado, insatisfecho, Dios
te puede dar consuelo. Dios será quien pague tu deuda, quien perdone tus pecados, quien te dé este refugio. Recordamos, Adulam significa refugio. Dios será nuestro refugio, Dios será nuestra esperanza, Dios será nuestra fortaleza. David en Moab. También vimos que David se fue a Moab. Y muchas veces nos pasa que buscamos fuera de Cristo lo que solo Cristo nos puede dar. Y así como y así como Saúl ofreció a sus hombres riquezas, viñedos, poder, a veces buscamos ese tipo de cosas que la verdad no nos satisfacen. Y buscamos fuera de Cristo lo que solo Cristo nos puede dar. Y solo Dios nos puede dar paz, consuelo, fortaleza, refugio. Saúl en Nob no consideró a Dios, menospreció a Dios y a sus siervos, e incluso los mató. Y nosotros debemos tener respeto por los siervos de Dios y por su palabra principalmente, por su palabra. El mensaje de la lección que queremos dar en este momento es: no busquemos fuera de Cristo lo que solo Cristo puede dar. Terminemos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque abres nuestro corazón, porque nos enseñas, porque nos instruyes, porque nos permites estar delante de ti. Señor, abre y cambia nuestro corazón, abre nuestros ojos para poder andar en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.